El día que tú te dispongas a decir voy a congregarme, el enemigo se levantará y hará todo lo imposible para que no llegues a tu iglesia. El día que dispongas a ser parte del voluntariado de tu congregación, el enemigo se levantará e intentará detenerte. Pero cuando veas que él está intentando detenerte usando diferentes artimañas o diferentes estrategias, es cuando más persistente tienes que ser. Recuerda, siempre que intentes usar uno de estos tesoros para bendecir la vida de otros o para servir a tu Señor, siempre va a pasar algo. El enemigo va a levantarse. Por otro lado, siempre que te dispongas a usar uno de estos tesoros, tendrás que decirle no a algo o a alguien. No tengas miedo en abrir tu corazón y bendecir a otros. Si no te pagan bien, no importa. No te canses de hacer el bien, porque aunque otros no te agradezcan, quiero que sepas que Dios te bendecirá a ti. Atrévete a correr el riesgo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo que dijo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Hola a todos, si es primera vez que estás con nosotros, bienvenido a tu podcast, te damos la bienvenida. Me llamo Osmar Cetino y soy un discípulo apasionado por Jesús y por su obra redentora en la cruz del Calvario. Y hemos creado este espacio con el fin de poder ser una posibilidad para ti, para que puedas crecer en tu relación con Dios y que también puedas crecer como persona y de una u otra manera ir logrando una mejor versión de ti mismo. Quiero darte la más cordial bienvenida. Quiero comentarte que hemos notado que la mayoría de las personas que escuchan el podcast no están suscritos y hoy quiero animarte para que te puedas suscribir y así nos puedas ayudar a nosotros a ir creciendo. Si este espacio es de bendición para ti, nos sería de bendición también a nosotros si te suscribes y compartes este material con otras personas para que podamos seguir llegando a más personas con este mensaje de esperanza. Así que desde ya gracias por tu apoyo. Bienvenido. Hoy vamos a estar en el episodio 91. Hoy este episodio lo hemos titulado Los 3 tesoros. Una de las cosas más, creo yo, que más nos cuesta a nosotros los seres humanos es correr riesgos. Nuestra naturaleza nos dice que no corramos ningún riesgo. Deseamos que cualquier movimiento esté garantizado. En otras palabras, queremos ir, como comúnmente se dice, a la segura. A los seres humanos no nos gustan las operaciones que sean riesgosas. Queremos todo tipo de operación cero riesgo. Sin embargo, pensar así es una falacia porque en todo lo que emprendamos en la vida habrán ciertas dosis de riesgo que siempre vamos a tener que tomar. Lo que sí puedo decirte es que llegar lejos es un tema que le compete a aquellos que perdieron el miedo y que se atreven a correr riesgos. Solamente así es que mucha gente o que la mayoría de gente que ha trascendido lo ha logrado. Se atrevieron a correr riesgos. Y hoy quiero animarte para que te atrevas a correr un riesgo en estos 3 tesoros de los que te voy a mencionar el día de hoy, para que puedas no solamente vivirlos y aplicarlos para ti, sino que también puedas salir de tu zona de confort y aplicarlos o llevarlos a la vida de aquellos que te rodean. Para ello quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas 18 nos dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una mujer la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia,
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Mira cómo cierra diciendo: ¿se tardará en responderles? Aquí vemos a una mujer que se arriesgó a que le dijeran que no. Corrió el riesgo más de una vez, pero fue persistente y logró que le hicieran justicia. Jesús nos muestra a una mujer que corrió el riesgo de ser ridiculizada en público, pero también nos muestra a una mujer que logró su cometido. Lo logró porque fue persistente. Se atrevió a correr el riesgo. Creo que podemos aprender no solo de la persistencia de esta mujer, sino que también en este pasaje podemos aprender de la esencia de quién es nuestro Padre. Dios aquí está diciendo: el sistema de este mundo es injusto, pero el Señor, a quien ustedes sirven, en otras palabras, Él es justo. Nosotros servimos a un Dios justo que no va a dejar que nuestras situaciones o que nuestros casos, por así decirlo, queden sin recompensa. Pero aquí, en esta parte, tenemos que ser supremamente honestos y tenemos que reconocer que una de las cosas que más nos cuestan a los seres humanos es entender que fe y riesgo son parte de la misma ecuación. Me gustaría decir que tan pronto uno ha creído en algo o por algo, aquello sucede o sucederá de una manera inmediata. Me gustaría decir que tan pronto tú decides creerle a Dios por un cambio en tu vida o por una situación, me encantaría decir que eso tan pronto lo crees, ocurre, pero lamentablemente no es así. Tenemos que estar conscientes que en el momento en que elegimos creer, lo primero que sucederá tan pronto creemos es que se manifestará la duda. Y es aquí donde muchos se desaniman, porque tenemos la idea de que tan pronto hemos creído por algo, el milagro ocurrirá. Que tan pronto usted, mujer, creyó porque su esposo se entregará al Señor, ayunó, oró, tan pronto usted decide creer, usted piensa que inmediatamente su esposo va a llegar. O pongamos un caso diferente. Aquí hay una madre que cree por su hijo, que va a dejar las drogas, que va a volver su corazón a Dios. Y lo primero que ve no es que el hijo comienza a regresar a la iglesia, sino que lo primero que ve es que su hijo se empieza a hundir más en el vicio. Grábese esto. Regularmente, después que hemos creído, lo primero que vemos es la duda aparecer, no el resultado que quisiéramos. Y es aquí donde tenemos que ser persistentes. Una vez más, regularmente después que creemos por algo, lo primero que aparece en el camino es la duda. Y el problema es que la duda nos lleva al miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a que no va a suceder. Miedo a que me voy a quedar con el deseo, con la oración no contestada. El miedo a que las cosas no van a suceder. En otras palabras, nos lleva a la incertidumbre. Miedo a quedarnos sin algo. Miedo a quedarnos sin alguien. Miedo a perder un empleo. Miedo a perder a nuestros hijos. Miedo a que alguien nos falle. Miedo a fallar en un negocio. Miedo a que la próxima decisión no sea la correcta y que como consecuencia nos llegue algún tipo de pérdida. Queridos amigos, lo cierto es que si no corremos riesgos, no lograremos nuestros sueños, ni lograremos aproximarnos a los sueños que Dios tiene con nosotros. Hoy, deseo que charlemos sobre 3 tesoros y tenemos que entender que en cada uno de estos tesoros tenemos que correr el riesgo de usarlo de una manera generosa para vencer el egoísmo en el que estamos sumergidos hoy en pleno siglo XXI. Cada vez que usted quiera usar uno de estos tesoros en beneficio de otros, se va a sentir tentado a no hacerlo. Se va a ver en el punto de reflexionar y decir, ¿para qué lo hago? Mejor voy a dedicarme a vivir mi vida, a vivir para mí. Pero entremos en materia. 3 áreas en las que debes vencer el miedo. 3 áreas en las que tienes que arriesgarte para ir más allá de lo que otros van. ¿Estás listo? Tesoro número 1.
el tiempo. El tiempo es el tesoro número uno. Imagino que estarás de acuerdo conmigo que de todas las cosas que podemos tener o los recursos con los que contamos, el único recurso no renovable es el tiempo. Por lo tanto, el mejor regalo que le podemos dar a Dios, a la gente que amamos, es nuestro tiempo. El tiempo de calidad. Aquí me gustaría decir que muchas veces te vas a sentir tentado a pensar únicamente en tu paz, en tu seguridad, en tu tranquilidad. Cabe mencionar que no es malo que busques tu bienestar. Sin embargo, es también saludable que puedas crear un balance entre dedicarte tiempo a ti como persona, como individuo que necesita estabilidad en todo el sentido de la palabra, pero a la misma vez también dedicar tiempo para servir a Dios y servir a otros. Los seres humanos deberíamos atrevernos a dejar el egoísmo. Ese egoísmo que nos dice que lo único que importa es mi necesidad. Pero, ¿qué hay del dolor de los que me rodean? ¿Qué hay del dolor que están viviendo mis vecinos? ¿Qué hay del dolor que otras familias que conozco están atravesando? ¿Acaso el dolor de ellos no importa? Yo personalmente creo que necesitamos más empatía en nuestro mundo. Te voy a llevar a algo que posiblemente va a ser retante para ti. Quiero que pienses cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital a ver a alguien. Hay personas que tienen 5 años de no ir a un hospital. ¿No crees que necesitamos más empatía en el mundo? O mejor dicho, ¿no crees que a nosotros nos gusta que sean empáticos con nosotros? Pero ¿qué tan empáticos somos con los que sufren? ¿Qué tan empáticos somos con los que están sufriendo? Yo quisiera decirte que nosotros deberíamos buscar al menos una persona cada mes para ir a ver a un hospital. Deberíamos de buscar y hacer un espacio en nuestra agenda mínimo una vez al mes para ir a un hospital. Si decimos ser discípulos de Jesús, si decimos ser creyentes, deberíamos de apartar mínimo una vez al mes 1 hora para ir a un hospital. 20 minutos para sentarnos en una sala de un hospital o en un cuarto de hospital para orar por una persona y decirle, me gustaría orar por usted, ¿me permite orar por usted? Me gustaría darle una esperanza, la esperanza que a mí me cambió la vida. Pero hay personas que tienen años de no ir a un hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que el tesoro del tiempo que tenemos lo usamos siempre para nosotros, para trabajar, para ir al gimnasio, para vacacionar, para ver Netflix, para ir a la universidad. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con nosotros. Y si somos discípulos de Jesús, deberíamos de seguir un poquito sus pisadas y también de volvernos más empáticos y voltear a ver y ver el dolor que otros están atravesando. El tesoro número 1 que todos los seres humanos tenemos es el tiempo, pero Dios no desea que tú vivas de manera egoísta pensando en ti únicamente. El tesoro número 2 es el dinero. Proverbios 10:10 dice que el dinero es bueno para todo. Pero Pablo le dice al joven Timoteo en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando le damos a los pobres, le estamos dando a Dios. Cuando le damos a un pobre en necesidad, según Proverbios 19:17, le estamos dando a Dios. Entonces, trata de verlo de esta forma. Si Proverbios 10:10 dice que el dinero es bueno para todo, es porque el dinero es bueno para todo. Dios lo dice en su palabra. Pero si Pablo le recomienda al joven pastor Timoteo que cuide su corazón de no amar al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los países entran en conflicto por dinero. Puede usarse cualquier fachada, pero siempre que los países entran en conflicto es porque hay petróleo, hay minerales preciosos por medio, y el país que entra en ayuda lo que está buscando es quedarse con aquellos tesoros de aquella nación. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero también la Biblia dice que el dinero sirve para todo, tenemos que encontrar un punto de balance.
Y el punto del balance es este. Grábatelo, por favor. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Si tú amas el dinero, terminarás doblegándote ante él. Pero si lo tomas cuando Dios lo lleva a tus manos como el fruto de tu trabajo, haz que el dinero sea tu siervo. Sé tú quien le digas al dinero qué vas a hacer con él, no que el dinero te diga a ti qué vas a hacer con él. Por ejemplo, cuando le damos a la obra de Dios, si eres parte de una iglesia local en el lugar donde tú vivas, quiero que sepas y que recuerdes que a través de tus donativos estás honrando a Dios. Este mundo te dirá que solo pienses en ti, que te esfuerces por tener el nuevo iPhone, que te esfuerces por tener lo mejor. Y no es malo, qué bueno que lo tengas. Pero quiero decirte que lo único que te hará feliz, lo único que te hará sentirte lleno y pleno, es cuando uses también tu dinero para ayudar y bendecir a otros. Vete un día al mall, cómprate las cosas que necesitas o las que te gusten. Luego a las 2 semanas, vuelve a ir de compras, cómprate otra vez lo que te gusta. Te aseguro que lo que compres te dará una alegría pasajera. Pero si en tu presupuesto apartas algo para bendecir a una familia en necesidad, créeme que la alegría de todo lo que te puedes comprar en el mall no se comparará con el gozo que produce ayudar a alguien que lo está necesitando. Mucha gente dice, es que yo no doy. Yo me encuentro seguido con este pretexto en muchas personas. Es que yo no le doy a los pobres o yo no doy donativos porque no tengo. Quizá el problema y la razón por la que no tienes es porque no has abierto nunca tu corazón para dar. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Date una oportunidad para hacer una bendición para alguien más. Te aconsejo que en tu próximo pago le regales algo a alguien. Te aconsejo que en tu próximo pago, en tu presupuesto, pongas a alguien allí y tú verás el gozo que eso te va a producir. Provéele el almuerzo a una familia. Si estás en un restaurante y te acaban de pagar, busca una familia que tal vez pueda ser, no sé, de bajos recursos. Ve y págale su comida. Hazlo y verás el gozo que eso te va a producir. Tesoro número 3. Tu fuerza. Mira, honramos a Dios cuando damos nuestro servicio, pues cualquier tipo de voluntariado que nosotros hagamos implica no solamente tu tiempo, sino también tus recursos. Pero aquí estamos hablando de tu fuerza. Aquí estamos hablando de tu fuerza. Por ejemplo, cuando tú eres parte de una venta en tu iglesia local, cuando ayudas a un anciano, cuando te dispones a ayudar a un vecino a cortar su pasto porque él ya no puede, cuando pintas el cuarto de tu hijo, cuando complaces incluso a tu esposa arreglándole la casa, ahí estás dando de tu fuerza, estás dando de tu servicio a otros. Y este tesoro número 3, que es tu fuerza, también es sinónimo a tu salud, porque si tú estás sano, tienes fuerza. En pocas palabras, le demostramos a los que nos rodean cuánto nos importan dependiendo del uso que hacemos de estos 3 tesoros. Usted le deja saber a los que lo rodean cuán valiosos son para usted a medida usted usa su tiempo, su dinero y sus fuerzas hacia ellos. Déjeme ponérselo en perspectiva. Imagínese que un hombre le diga a su mujer, mi vida te amo, pero le voy a entregar mi tiempo, mi dinero y mis fuerzas a otra mujer. ¿Qué cree usted que haría cualquier mujer? No quiero ni siquiera pensarlo. Mis amigos, la lealtad y amor se demuestra con estas 3 cosas. Hay gente que le dice a Dios, Señor, tú tienes mi amor, pero no están dispuestos a darle su tiempo, sus recursos y sus fuerzas a Él. Quiero que sepas que siempre que te dispongas a usar uno de estos tesoros, va a pasar algo. El día que tú te dispongas a decir, voy a congregarme, el enemigo se levantará y hará todo lo imposible para que no llegues a tu iglesia. El día que dispongas a ser parte del voluntariado de tu congregación, el enemigo se levantará e intentará detenerte.
Pero cuando veas que Él está intentando detenerte usando diferentes artimañas o diferentes estrategias, es cuando más persistente tienes que ser. Recuerda, siempre que intentes usar uno de estos tesoros para bendecir la vida de otros o para servir a tu Señor, siempre va a pasar algo. El enemigo va a levantarse. Por otro lado, siempre que te dispongas a usar uno de estos tesoros, tendrás que decirle no a algo o a alguien. Déjame darte un ejemplo. Para decirle a Dios sí, vas a tener que decirle a alguien o a algo no. Por ejemplo, si deseas ir el domingo a la iglesia, le estás diciendo sí a Dios, tendrás que decirle no a la cama y levantarte más temprano. Tendrás que decirle no el sábado en la noche a quedarte viendo una serie de televisión hasta las 2 de la mañana para que te puedas levantar temprano el día domingo y no llegues el domingo todo cansado. A mí me gusta siempre aconsejar a la congregación, no se duerma hasta las 2, 3 de la mañana el día sábado. ¿Sabe por qué? Porque el domingo se va a estar durmiendo en la iglesia. Eso no es saludable. No vaya a darle las sobras de su fuerza a Dios. Vaya consciente, vaya fuerte a adorarle el día domingo. Implica que eso lo llevará a usted a prepararse desde el sábado. No se va a dormir tarde. Se va a dormir a una buena hora para levantarse fuerte. ¿Por qué mucha gente se duerme temprano para ir con fuerza a trabajar? Pero el sábado se duermen a las 3 de la mañana y no les importa llegar a la iglesia todos desvelados y mientras está la alabanza se están durmiendo, mientras está la palabra se están durmiendo. Eso no honra a Dios. Debemos desde ahí ser intencionales y decir, mis hijos, mañana es día de ir a la iglesia. Vamos a dormirnos temprano, no nos vamos a dormir tan tarde. Vamos a dormirnos a una buena hora para levantarnos con energía y llegar hacia la casa de Dios y no darle las obras, sino darle a Él lo mejor. El punto aquí, queridos, es que cuando le dices que no a algo o a alguien, te va a llegar el miedo. Por ejemplo, cuando le dices a Dios, sí, Padre, te voy a dar tiempo, voy a pasar tiempo leyendo tu palabra. De una u otra manera le vas a tener que restar tiempo a una serie de televisión o a un tiempo de entrenamiento en el gimnasio. Yo he notado y he visto también que muchos no se quieren arriesgar a hacer cosas para el reino de Dios porque temen perder cosas, temen perder su libertad. Perder su libertad aparentemente porque ya no van a poder llegar tarde a la iglesia, tienen que llegar temprano. Entonces, Satanás les hace saber o les hace pensar a las personas que no se comprometan porque van a perder su libertad. Déjame decirte esto, el diablo te dice qué vas a perder, pero no te dice qué vas a ganar. Unos no dan de su tiempo al servicio a otros o a Dios porque tienen miedo que los lastimen. Dicen, no me involucro en el liderazgo porque no quiero que me lastimen. Ahí, el diablo te está diciendo lo que te puede pasar, pero no te dice lo que vas a ganar. Así que, si voy a un grupo entre semana, seré edificado. Voy a estar con otras personas, estudiando la palabra de Dios, escuchando el mensaje, compartiendo, tomándome un café con gente de fe. Pero Satanás le hace pensar a la gente que se va a malpasar, que no es bueno que vayan entre semana a un grupo porque van a ir desvelados al trabajo. Eso es simple y llanamente una prueba de que no estás confiando en el Señor que te da la fuerza, sino que estás confiando en ti. Y además, seamos honestos, a ti te dan las 10, 11 de la noche, tal vez viendo televisión, viendo TikTok, viendo Reels, viendo Shorts, y aún así vas a trabajar el siguiente día. ¿Por qué no vas a una célula en tu iglesia? ¿Por qué no vas a un grupo pequeño a estudiar de la palabra de Dios? No pongas eso como excusa. Mis hermanos, muchas personas no quieren servir al Señor porque lo ven y ven que hay un riesgo en ello. Quizá tú me dirás, pastor, pero es que si voy a la iglesia, algún amigo va a dejar de hablarme. Sí, existe el riesgo, pero quiero que sepas, no sé si pedirte que leas un libro de los primeros, de los mártires de la iglesia, pero quiero decirte que si lees las biografías de los hombres de Dios,
aquellos que nos abrieron el camino con la predicación del Evangelio, vas a notar que muchos de ellos estuvieron dispuestos a perder su vida. Lo hicieron, corrieron el riesgo y gracias a ese riesgo que ellos corrieron, hoy en Occidente tenemos libertad para predicar al Señor. Quizá me dirás, pastor, si le doy todo a mi mujer, ¿qué tal si me deja? Bueno, quizá es un riesgo, pero créeme que eso no sucederá porque tú sirves a un Dios justo que guardará no solo tu corazón, sino el de tu mujer. Queridos, hoy estamos hablando de esos 3 tesoros que todos tenemos: tiempo, dinero y fuerzas. Quiero terminar diciéndote que no tengas miedo en abrir tu corazón y bendecir a otros. Si no te pagan bien, no importa. No te canses de hacer el bien, porque aunque otros no te agradezcan, quiero que sepas que Dios te bendecirá a ti. Atrévete a correr el riesgo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo que dijo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Mis amigos, mis hermanos, todos tenemos estos 3 recursos. Todos tenemos tiempo, todos tenemos dinero en mayor o menor medida, pero todos tenemos y todos tenemos fuerza. Queridos, no vivamos únicamente para nosotros. Hagamos un espacio para que con nuestro dinero, con nuestro tiempo y con nuestra fuerza, otros también sean bendecidos. Cuéntame, ¿qué estás haciendo con esos 3 tesoros que Dios te ha dado? ¿Los estás usando solo para ti? Si es así, hoy quiero animarte para que ya no vivas de manera egoísta y puedas ser la causa de la sonrisa de otra persona. Gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado conmigo. Quiero animarte para que hagas un espacio en esta semana para buscar a alguien para poder bendecir. Recientemente, cerca de nuestra casa, a unos minutos, hay un restaurante de comida rápida. En la parte de atrás hay unas personas indigentes que han hecho casas de cartón y viven ahí. Mi hijo, que acaba de cumplir 11 años, recientemente me pidió, mientras le compraba unas papas, que si podíamos comprar algunos meals, algunas órdenes. Y lo hicimos. Y caminamos hacia aquellas casas de cartón con las bolsas de comida. Y quiero decirte que para mi sorpresa, algunas de las personas que estaban ahí estaban llorando al recibir aquella pequeña porción de comida. No fueron más de $50 los que gastamos. Pero te digo algo, eso causó tanta alegría en el corazón de mi hijo que aún tengo presente la alegría de su corazoncito, de sus ojitos, de poder estar entregando aquella comida. Así que, ¿por qué no usas lo que Dios te ha dado para bendecir a otros? No le hagamos caso a este mundo en el que vivimos, que nos dice que lo único que importa somos nosotros, porque no es así. Cristo nos dio el ejemplo. Él vino a ser servidor. Aunque es rey, aunque es Señor, sirvió. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Aprendamos a servir a los demás. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber estado conmigo en este episodio. Los 3 tesoros. ¿Qué estás haciendo con esos tesoros? No los uses solo para ti. Piensa en los demás. Quítate la idea de que no das porque no tienes. Quizá no tienes porque no has aprendido a dar. Que Dios te bendiga. Gracias por haberme acompañado. Hasta pronto.